Catherine de Médicis demande à Ronsard... Bonjour tout le monde, nous sommes ACT UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Oh, je vous demande de quitter cette salle. Era gente que no tenía experiencia política. Toda esa gente fue como de una manera condenada por la enfermedad y obligada de alguna manera a hacerse cargo de su situación íntima para volver la fuerza política. Entonces aprenden. Y por eso es que también que nadie habla como si estuviera en la asamblea o en el parlamento y el discurso no es unidireccional. Y son personajes que también están son frágiles porque están de alguna manera obligados a aprender a hacer política, ¿no? Entonces que me parece que partiendo de esa base no hubiera habido otra manera de hacer la película sino exponiendo justamente todas esas contradicciones. Ellos antes de salir al mundo exterior confrontan consigo mismos antes de generar el discurso de la asociación, antes de desarrollar la palabra pública. Están confrontando constantemente, porque no están todos en la misma situación en relación a la enfermedad. No tienen todos los mismos intereses, no vienen todos del mismo lado. Es un grupo improbable cuando mirás a la gente, es un grupo improbable. O sea, están todos ahí porque o están enfermos o tienen a alguien, un ser querido enfermo, pero no están ahí porque están luchando por una causa política que a nivel ideológico vienen desarrollando desde años. Es gente que está ahí para sobrevivir. Claro. Entonces, si lo planteas desde ese lugar, y no podríamos no discutir entre nosotros, entre los personajes, sería imposible, porque sería falso, sería, no sé, sería mentiroso. Pero estoy de acuerdo en que eso es un valor de la película. Mi manera de ver al personaje nunca fue de manera completa. Nunca me interesé, por ejemplo, en la vida de mi personaje por fuera de la asociación. Y la película tampoco se interesa en eso. Y es un poco lo que Robin nos decía. Yo tengo un recuerdo de esa época, nos decía, en el cual mi vida cotidiana por fuera de ACT UP está borroneada. No se acuerda exactamente qué hacía. Sí, sabe lo que hacía, pero no tiene un componente muy emocional en su vida por fuera de ACT UP. Como que los personajes, las personas de esa época, siento que tuvieron como un gran coraje y amor al aceptar el rol, ¿no?, que les había tocado. Como que ellos operan, generan cambios y luchan desde la aceptación de su realidad. Entonces, en ese sentido, como que lo que más me importó fue entender desde qué lugar íntimo los personajes se vinculaban con esa necesidad de lucha y necesidad de supervivencia. Entonces no fue un trabajo psicologista, fue un trabajo muy físico y de emoción colectiva. Como que el trabajo fue realmente puesto en intentar capturar esa electricidad de la época, esa energía que se creaba entre estos personajes, esas conexiones, esa sensación de grupo efervescente. Ese fue como el trabajo. Entender esa sonoridad, esa melodía, ¿no?, esa manera en que ellos hablaban, ese humor tan gay también, como tan que guarda una distancia con ellos mismos, ¿no? Se reían y se divertían mucho y bailaban y decían, uy, en esa acción que duró mucho tiempo se deben haber muerto 4 seropositivos. Como que había un humor sobre la tragedia que también creo que les ponía una distancia con esa tragedia, ¿no? Y ese humor les permitía también poder seguir respirando, viviendo, combatiendo. A nivel concreto te puedo decir lo que hice. Leí un libro de Didier Estrade, que es uno de los cofundadores de ACT UP París, que cuenta desde el inicio de la asociación y cuenta con mucho detalle los personajes, cuenta toda esta intimidad, la manera en que hablaban, las palabras que usaban. Fue como una especie de primera persona contada en este libro. Luego tuvimos un libro más político que resumía todas las comisiones de ACT UP y era un libro puramente político en el cual está como explayado el discurso político de la asociación. Luego vi un documental que se llama Silver Lake View, que es increíble, que es un documental hecho por una pareja de seropositivos en Estados Unidos que se filman mutuamente mientras que la enfermedad los va destruyendo.
O sea que eso fue como de una crudeza, fue lo único que necesité ver para entender a qué punto la enfermedad te puede destruir y lo que estos jóvenes debían estar viendo en el deterioro de sus compañeros, ¿no? Había una necesidad de hacerlo y ganas de darle justamente un componente fresco, vital y casi cómico por momentos, pero estaba escrito cuando discutimos los eslogans para la marcha, o sea, estaba escrito eso. O sea, si no entendías que había humor en la película es porque no estabas leyendo bien el guión. O sea, no es que tuvimos que luchar en contra del lado lacrimógeno de la película. La peli es muy vital, digo, aunque hablemos de muerte, creo que la peli es más vital que mórbida, ¿no? Y de hecho, si ves la última parte de la peli, se llora poco. No es una peli que cae en eso. Porque también era gente que estaba muy acostumbrada a enterrar a sus amigos y después ir a bailar. Es una locura, para mí es impensable, ¿no? Pero como que habían desarrollado un músculo emocional casi de distancia con la muerte que de alguna manera podía naturalizar esa pérdida constante para que la lucha pueda continuar. La relación con la actualidad es compleja de analizar, pero creo que la peli al estar en un tiempo tan presente, creo que eso es lo que puede capturar al público, ¿no? De manera tan inmediata, que no hay un narrador, ¿no? O una voz en off o una distancia con esos eventos del pasado. La peli es presente puro, por eso nunca tuvimos la necesidad de plantearnos la idea de es una película de época o es una biopic o es una peli de una historia ahora entre nosotros. Es como si fueran dos generaciones que se encuentran también, ¿no? Nuestra generación que no vivió eso y la generación que lo vivió y lo encarnó. Y bueno, y ahí nos encontramos y dimos esta especie de peli que para mí es muy presente. Creo que hay algo de eso que captura a la gente y la hace ponerse en la situación de esta gente, de este grupo. Trabaja en la empatía, seguramente, me imagino, esta película. Y en todo el público, porque he hablado con gente adulta de 60, 70, gente que vivió esa época, gente que la atravesó en carne propia, gente que la vio pasar de reojo y que no quiso mucho mirar, chicos jóvenes, los jóvenes que descubren que hace muy poco tiempo hubo un grupo de gente que decidió, en vez de ser víctimas, volverse jugadores protagonistas, ¿no? Y eso los conmueve increíblemente. O sea, hoy en día que estamos todos medio como aislados detrás de nuestras pantallas, ¿no? Como ahí haciendo nuestra voz pública de una manera medio cobardona. Claro, ven a estos pibes que se juntaban una vez por semana, todos los días, que no podían dejar de estar juntos porque era también la fuerza que los sostenía vivos. Tantas cosas, ¿no? En relación a la actualidad. Creo que la peli opera en muchos lugares. Claro. Y en los tabúes, por supuesto, sexuales también, ¿no? Recibir mensajes de niñas que están enamoradas de los personajes y que les encantan las escenas de sexo. Es fantástico.